Apenas se asoma el sol entre los árboles del bosque húmedo, un destello metálico interrumpe el verdor. No es un reflejo cualquiera. Es un plumaje que vibra con los colores del bronce, del fuego y del oro antiguo. En medio del silencio matutino, un faisán macho da sus primeros pasos. Erguido, orgulloso, con esa mirada alerta que delata siglos de supervivencia, su sola presencia parece invocar a los espíritus del pasado. Los faisanes, en su expresión más antigua, no surgieron para deleitar al ojo humano, sino como producto de millones de años de evolución aviar. Pertenecen a la familia Phasianidae, dentro del orden Galliformes, el mismo que agrupa a gallinas, pavos y perdices. Pero si bien comparten raíces con estas aves más humildes, los faisanes parecen haber heredado la estética de los reyes y el temperamento de los guardianes de la espesura. Su historia comienza en Asia. Los registros genéticos y fósiles apuntan a que su linaje evolucionó principalmente en el sur de China, el Himalaya y regiones del sudeste asiático. Allí surgieron numerosas especies como el faisán dorado Chrysolophus pictus, el faisán plateado Lophura nicdemera, el faisán venerado Chrysolophus amherstiae y el faisán común Phasianus colchicus, el más ampliamente distribuido en el mundo moderno. La gran diversidad asiática en esta familia sugiere que Asia fue tanto cuna como taller evolutivo de estos animales. Su diseño corporal los equipó para una vida semiterrestre, alas cortas que no están pensadas para vuelos prolongados, pero sí para despegues súbitos si sienten peligro, patas robustas para correr entre la vegetación densa, y una gran cola, útil tanto para el equilibrio como para el despliegue visual en el cortejo. La mayoría prefiere desplazarse caminando entre arbustos donde su agilidad compensa su falta de vuelo sostenido. Ya desde tiempos muy antiguos los humanos repararon en su belleza. Civilizaciones asiáticas como la china y la japonesa representaron faisanes en sus artes visuales y textiles, muchas veces vinculándolos con la nobleza, la elegancia o incluso el más allá. En China, por ejemplo, eran considerados símbolo de luz, y su canto era interpretado como un anuncio del amanecer. De hecho, el faisán dorado con su cabeza naranja, cresta reluciente y cuerpo multicolor, era visto como una manifestación terrenal del ave fénix. En Japón, el faisán verde Phasianus versicolor, nativo del archipiélago, no solo es ave nacional, sino también protagonista de leyendas y cuentos populares. Aparece incluso en el famoso relato de Momotaro, el niño melocotón, como uno de los 3 animales aliados que lo acompañan a enfrentar a los demonios de la isla de Onigashima. Sin embargo, el faisán que probablemente más conocemos y el que ha viajado más allá de sus tierras natales, es el faisán común Phasianus colchicus. Originario de las zonas del Cáucaso, Asia Central y parte del Oriente Medio, fue admirado por los pueblos antiguos no solo por su aspecto, sino también por su carne. Se menciona en relatos griegos y romanos y se cree que fue traído a Europa por los romanos a partir del siglo I d.C., aunque otras fuentes indican contactos anteriores. Su nombre científico proviene del río Fasis, actual río Rioni, en Georgia, lo cual evidencia su vínculo profundo con esa región ancestral. Una vez introducido en Europa, el faisán común se adaptó con sorprendente facilidad. Los entornos de bosques caducifolios, campos abiertos y bordes de cultivo le ofrecieron condiciones similares a las de sus hábitats originales. Desde entonces fue criado por nobles y terratenientes no tanto como mascota ni como animal de producción intensiva, sino como ave ornamental y de caza. Su cría selectiva llevó incluso a cruzamientos entre subespecies, generando variedades nuevas con rasgos aún más vistosos. En algunas zonas se lo mantenía en parques cerrados, pero en muchas otras se lo soltaba para que viviera libre, al menos hasta la temporada de caza. Su expansión fue tan extensa que hoy está presente en buena parte de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Japón, Australia y Nueva Zelanda. A menudo se lo confunde con un animal autóctono, pero en la mayoría de estos lugares es una especie introducida por el ser humano. A diferencia de los animales completamente domesticados, el faisán no ha perdido sus instintos silvestres. Se lo puede criar en cautiverio, pero rara vez se adapta a la presencia humana como lo hace una gallina. Su carácter sigue siendo arisco, nervioso, desconfiado. Los faisanes prefieren huir antes que enfrentar. No buscan alimento de nuestras manos ni se acurrucan en cobertizos, buscan arbustos, sombra, invisibilidad. Por eso, aunque existen faisanes en miles de criaderos del mundo, no se los considera verdaderamente domesticados.
En países como el Reino Unido, se calcula que se liberan millones de faisanes criados en granjas cada año, especialmente para la caza deportiva. Esta práctica ha generado múltiples controversias tanto por el sufrimiento animal como por el impacto ecológico que implica liberar tantos ejemplares en la naturaleza. Si bien muchos de ellos no sobreviven al primer invierno, algunos logran establecerse y formar poblaciones salvajes. A lo largo de los siglos, el faisán ha sido más que una especie biológica, ha sido símbolo, trofeo, emblema. Su silueta recortada en el amanecer se ha convertido en imagen icónica de los campos ingleses y franceses. Su estampa ha decorado vitrales, porcelanas, escudos y pinturas. Pero detrás de esa estética hay una criatura antigua que recuerda más a los susurros del bosque que al esplendor de los salones. El faisán, pese a toda su historia con el ser humano, sigue perteneciendo al mundo salvaje, aunque su destino haya sido moldeado por nuestra admiración. Observar de cerca a un faisán macho es como admirar una pintura viva, elaborada con pinceladas de cobre, amatista, esmeralda y carbón. Pero esta belleza no es accidental. Cada pluma, cada tonalidad, cada curva de su cuerpo responde a una función vital en su mundo, donde la supervivencia depende tanto del camuflaje como de la ostentación. Los faisanes presentan un cuerpo robusto diseñado principalmente para moverse por tierra. Su estructura es compacta con un pecho ancho, patas fuertes y una cabeza pequeña, coronada en muchas especies por crestas, plumas ornamentales o zonas desnudas de piel de colores intensos. Sus alas, aunque potentes para vuelos breves y explosivos, carecen del diseño aerodinámico de aves planeadoras. En cambio, están adaptadas para vuelos cortos casi siempre verticales que les permiten escapar de predadores de forma sorpresiva. Su andar es firme, caminan con elegancia, a veces con movimientos pausados, otras veces con rapidez entre los matorrales. Las patas, con 3 dedos delanteros y uno trasero reducido, no solo les otorgan velocidad y agarre, sino que también les permiten cavar en busca de alimento. En los machos, estas patas pueden presentar espolones que utilizan en luchas territoriales o de cortejo, aunque rara vez llegan a enfrentamientos prolongados. La cola del faisán es una de sus señas más reconocibles. En muchas especies, especialmente en los machos, esta puede ser extremadamente larga, superando con creces el largo del cuerpo. Está compuesta por plumas rígidas que cumplen un rol estético y de equilibrio. En el faisán común, por ejemplo, la cola del macho puede medir hasta 50 centímetros con bandas oscuras que generan un patrón hipnótico cuando el ave se desplaza o se gira bruscamente. Pero sí hay un rasgo que distingue al faisán dentro del mundo aviar: es el color. En el macho adulto, el plumaje es una explosión de tonos: dorados, verdes, rojos, púrpuras, azulados y bronce se combinan con una precisión que parece artificial. Estas plumas no solo reflejan la luz, sino que parecen tener un brillo metálico que varía según el ángulo de observación. Esto se debe a la microestructura de las plumas que genera iridiscencia, un fenómeno óptico que transforma la coloración estática en un espectáculo cambiante. Esta ornamentación, sin embargo, no es gratuita. Implica un costo energético alto para el ave y una mayor exposición a predadores. Por eso, solo los machos en buen estado físico logran desarrollar un plumaje verdaderamente llamativo. Es, en esencia, una señal visual de salud y vigor, clave durante el cortejo. Las hembras eligen a sus parejas observando estos colores, los movimientos durante las exhibiciones y el tamaño de la cola. En la naturaleza, belleza es también competencia. El dimorfismo sexual en los faisanes es uno de los más pronunciados entre las aves terrestres. Mientras los machos lucen plumas exuberantes, las hembras son discretas, cubiertas por un plumaje pardo con manchas oscuras que les permite mimetizarse perfectamente entre las hojas secas y los arbustos. Esta diferencia no es meramente estética, sino funcional. Las hembras deben incubar los huevos en nidos camuflados en el suelo, por lo que su plumaje críptico aumenta su posibilidad de pasar desapercibidas ante los depredadores. Además del color, hay otras diferencias sutiles: los machos suelen ser más grandes, con picos más fuertes y, como se mencionó, espolones visibles. También son más vocales y activos durante la temporada reproductiva, momento en que realizan exhibiciones visuales y sonoras para atraer a las hembras. Estas exhibiciones incluyen movimientos circulares, inflado del pecho, vibración de las alas y despliegue de la cola, acompañados de llamadas fuertes y roncas que rompen el silencio del bosque.
Cada especie de faisán tiene sus propias variaciones. El faisán dorado, por ejemplo, posee una capa dorada sobre el cuello que el macho levanta como un abanico durante el cortejo, revelando colores ocultos bajo las plumas. El faisán venerado combina tonos blancos, verdes y rojizos en un patrón que parece tejido a mano. En el faisán plateado, las alas se decoran con líneas negras sobre fondo blanco que vistas de cerca recuerdan las vetas de una piedra preciosa. Incluso dentro del faisán común hay una enorme diversidad morfológica, fruto de siglos de introducciones cruzadas entre subespecies como el Colchicus, Torquatus o Mongolicus. Curiosamente, los faisanes no cambian de color según la estación como ocurre en otras aves. Su plumaje permanece constante durante el año, aunque sí realizan mudas periódicas que renuevan su apariencia y eliminan plumas dañadas. La muda suele darse tras la temporada de cría, y en ese breve periodo, los machos pueden parecer menos vistosos, aunque nunca pierden por completo su distinción. En cuanto a sus sentidos, el faisán está bien equipado. Su visión es excepcional tanto en términos de agudeza como de detección de movimiento. Pueden distinguir colores incluso en rangos de luz ultravioleta, lo que les permite detectar señales sutiles durante el cortejo. Su oído, aunque menos desarrollado que el de algunas aves cantoras, les permite captar ruidos mínimos, esenciales para sobrevivir en un entorno donde el depredador puede estar a solo unos pasos. El olfato, aunque menos estudiado, se considera funcional pero secundario. La anatomía del faisán es, en resumen, un equilibrio entre supervivencia y seducción. Todo en él responde a esa dualidad, la necesidad de pasar desapercibido en la espesura y, al mismo tiempo, la urgencia de ser visto por su especie. En los faisanes, la evolución no ha elegido un solo camino. Ha optado por dos, el de la belleza ostentosa y el del camuflaje silencioso. Y en esa contradicción habita su encanto más profundo. Los faisanes no habitan las cumbres solitarias ni los desiertos extremos. Su mundo es intermedio, matizado, en constante transición entre lo salvaje y lo humano. Prefieren los paisajes que combinan cobertura vegetal con espacios abiertos, márgenes de bosques, matorrales, campos agrícolas y bordes de caminos rurales. Ese es su refugio natural. Allí, entre los claros de luz y sombra, entre el follaje denso y los tallos secos del maíz, encuentran alimento, protección y territorio. En estado salvaje, la mayoría de las especies de faisanes vive en Asia, particularmente en regiones boscosas del Himalaya, del sur de China, del sudeste asiático y de las islas cercanas. Cada especie ha desarrollado una relación estrecha con su ambiente. El faisán plateado Lophura nicdemera, por ejemplo, habita los bosques húmedos de montaña, mientras que el faisán dorado Chrysolophus pictus prefiere zonas más secas con vegetación densa. Otras especies como el faisán verde japonés Phasianus versicolor se han adaptado con éxito a áreas agrícolas conviviendo con la actividad humana. Uno de los rasgos que facilita esta adaptabilidad es su versatilidad ecológica. El faisán común, introducido en numerosos países fuera de Asia, ha demostrado una notable capacidad de adaptación a climas templados, desde praderas frías del norte de Europa hasta regiones templadas de América del Norte. Aunque no penetra en bosques demasiado cerrados ni zonas totalmente abiertas sin refugios, se acomoda bien a entornos mixtos, donde alterna momentos de exposición con espacios de ocultamiento. Su presencia no es exclusiva de los lugares salvajes. En muchas regiones los faisanes prosperan en los márgenes de plantaciones, entre cultivos de cereales, setos, pastizales abandonados o reservas de caza. Estos paisajes agroforestales les proveen de alimento en abundancia y zonas de anidación, especialmente cuando la actividad humana no es demasiado intrusiva. Es común ver faisanes caminando entre campos cosechados picoteando restos de grano al atardecer. Respecto a la alimentación, los faisanes son omnívoros oportunistas. Su dieta se adapta al ambiente y a la estación, combinando elementos de origen vegetal y animal. En primavera y verano, cuando la naturaleza es más generosa, consumen insectos, gusanos, larvas, pequeños invertebrados y semillas germinadas. Estos alimentos ricos en proteínas son fundamentales durante la temporada de cría, especialmente para las hembras que necesitan energía extra para la puesta de huevos. En otoño e invierno, su dieta se vuelve más vegetal. Consumen granos caídos, bayas silvestres, hojas tiernas, brotes, raíces pequeñas y hasta cortezas delgadas.
También comen frutos secos si los encuentran y exploran el suelo en busca de cualquier resto comestible. Su pico corto, curvado y fuerte está perfectamente adaptado para arrancar semillas, cortar tallos delgados o desenterrar larvas del suelo blando. Y sus patas con uñas firmes les permiten escarbar la tierra con movimientos rápidos y precisos. En ambientes más silvestres se alimentan también de pequeñas frutas y hongos. En zonas agrícolas aprovechan los residuos de las cosechas. Y en áreas de manejo humano donde se los cría y libera para la caza, muchas veces son suplementados con grano, lo cual altera su comportamiento natural, haciendo que se concentren cerca de los puntos de alimentación. Esta adaptabilidad alimenticia es una de las claves de su éxito ecológico. Pocos animales logran mantenerse activos durante todo el año en regiones de clima frío sin emigrar o hibernar. El faisán lo consigue gracias a su dieta variada y a su capacidad de regular su actividad según la disponibilidad de recursos. Durante los inviernos duros se desplazan menos, buscan refugios más densos y concentran sus esfuerzos en encontrar alimento seguro. En cambio, durante la primavera y el verano se muestran más activos, recorriendo amplios territorios en busca de pareja, zonas de anidación y recursos abundantes. En cuanto a la distribución global, los faisanes están hoy presentes en 4 continentes. Su mayor diversidad natural está en Asia, donde aún sobreviven especies endémicas de distribución muy restringida. Algunas habitan en islas específicas como el faisán de Edwards en Vietnam o el faisán de Suinoe en Taiwán. Muchas de estas especies están amenazadas por la pérdida de hábitat, la caza y el tráfico ilegal. En Europa, el faisán común se ha convertido casi en una figura del paisaje rural. En el Reino Unido, por ejemplo, se estima que cada año se liberan más de 30 millones de ejemplares criados en granjas para la caza deportiva. Esta práctica, muy arraigada en la tradición, ha sido objeto de controversias por su impacto ecológico, aunque ha mantenido visible la figura del faisán en regiones donde de otro modo no prosperaría. En América del Norte, su introducción comenzó en el siglo XIX, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Allí se adaptó con éxito a las praderas, tierras de cultivo y humedales. En zonas como el Medio Oeste o la Columbia Británica se formaron poblaciones salvajes que se mantienen estables, aunque en muchos casos requieren de refuerzos periódicos mediante repoblaciones. También hay faisanes en Sudamérica, particularmente en regiones del Cono Sur, donde se los ha introducido con fines ornamentales o cinegéticos. En Oceanía, especialmente en Australia y Nueva Zelanda, también se han aclimatado, aunque su presencia es más controlada. A pesar de esta amplia distribución, no todas las especies han corrido con la misma suerte. Algunas, como el faisán de Mikado o el faisán de Hume, siguen siendo especies esquivas, difíciles de ver incluso en sus hábitats naturales. Su existencia depende no solo de su adaptabilidad, sino del respeto que el ser humano les brinde a sus territorios. En definitiva, el faisán es un viajero silencioso. Ha cruzado montañas, ha cruzado mares, ha cruzado culturas. Y lo ha hecho con pasos cortos, con vuelos bajos, pero con una persistencia inquebrantable. Ya no es solo un ave asiática, es un habitante global. Y sin embargo, donde quiera que esté, siempre parece formar parte del paisaje como si hubiera estado allí desde el principio. La vida del faisán se despliega como una sucesión de desafíos silenciosos. Desde el primer instante en que emerge del cascarón, lo rodea un mundo de incertidumbre. Pero también lo guía una herencia ancestral, una programación biológica que le enseña a moverse, a esconderse, a buscar alimento, a reconocer sonidos de alerta y, algún día, a perpetuar su especie con el mismo ritual con que lo hicieron sus antecesores. El ciclo vital del faisán comienza en la estación más esperada, la primavera. Es entonces cuando el macho abandona su discreción invernal y se convierte en un espectáculo andante. Su plumaje, ya brillante durante todo el año, cobra un nuevo protagonismo. Se vuelve más activo, vocaliza con frecuencia, infla el pecho y despliega la cola con movimientos precisos. Cada gesto está destinado a ser visto. No por depredadores, sino por las hembras que observan desde la maleza con atención casi ceremonial. Los rituales de cortejo varían ligeramente entre especies, pero todos tienen algo en común, una coreografía de seducción. El faisán macho puede rodear a la hembra, emitir un llamado gutural, agitar las alas con fuerza para producir un sonido seco e incluso golpear el suelo con sus patas en una danza de poder.
Algunas especies levantan sus plumas del cuello o cabeza formando abanicos coloridos que vibran con el más leve movimiento. A veces, varias hembras observan a un solo macho antes de decidir si lo aceptan o no. Una vez que la hembra se ha emparejado, comienza sola la tarea más ardua, la reproducción. Los faisanes no forman parejas estables ni mantienen vínculos prolongados. El macho sigue su camino, buscando nuevas oportunidades, mientras la hembra elige un sitio para construir su nido. Este suele ubicarse en el suelo, bien camuflado entre hierbas altas, matorrales o al pie de árboles. No hay estructuras elevadas ni protección compleja, solo la habilidad del camuflaje. El nido es apenas una pequeña depresión revestida de pastos secos. Allí, la hembra deposita entre 7 y 15 huevos de color marrón claro o verdoso. Durante más de 3 semanas los incuba en silencio, saliendo solo para alimentarse rápidamente y regresar al nido con extrema cautela. Su plumaje críptico se vuelve su mejor defensa, es casi imposible distinguirla del entorno cuando está inmóvil. Esta etapa es una de las más críticas, pues cualquier error puede significar la pérdida de toda la nidada ante un zorro, un jabalí, una serpiente o incluso un humano. Cuando los huevos eclosionan, los polluelos emergen completamente cubiertos de plumón y con los ojos abiertos. Son precoces, es decir, nacen listos para caminar y seguir a la madre pocas horas después. No necesitan calor constante como otras aves. La madre los guía entre los pastos, les enseña a buscar insectos, a reconocer señales de peligro y a moverse con discreción. Durante las primeras semanas, su alimentación es casi exclusivamente proteica, pequeños invertebrados, larvas, orugas y escarabajos que les proporcionan el crecimiento rápido que necesitan para sobrevivir. El desarrollo es veloz. En apenas 10 o 12 días, los polluelos comienzan a intentar pequeños saltos y antes de cumplir el mes ya son capaces de vuelos cortos. Durante este tiempo, la madre permanece atenta, vocalizando en frecuencias casi inaudibles para mantenerlos cerca y advertirles de amenazas. La mayoría de los peligros viene del suelo, pero también deben temer a los cielos. Aves rapaces como halcones o búhos pueden detectar a los jóvenes desde lo alto. Pocos logran llegar a la edad adulta. Se estima que en condiciones naturales, más del 60% de los polluelos no sobreviven más allá del primer mes. Pero los que sí lo hacen, pronto se integran al patrón de vida adulto. Las hembras permanecen discretas, mientras que los machos, al alcanzar su primer año, comienzan a experimentar los cambios hormonales que los convertirán en competidores activos durante la temporada de reproducción. El comportamiento social del faisán varía según la estación. Durante el invierno y en ambientes con escasa presión, es común ver grupos mixtos pequeños desplazándose juntos para alimentarse. Estas agrupaciones suelen ser tranquilas y temporales. Pero en la primavera, los machos se tornan territoriales. Cada uno defiende un pequeño dominio, no muy grande, que considera adecuado para atraer a las hembras. Marcan estos territorios con vocalizaciones, movimientos y en ocasiones enfrentamientos breves con otros machos. Las llamadas del faisán no son melodiosas como las de los pájaros cantores. Son cortas, explosivas y tienen un tono áspero que resuena a gran distancia. Su función no es agradar al oído, sino advertir presencia y establecer jerarquía. Algunas especies, como el faisán común, emiten un grito agudo que puede oírse incluso a cientos de metros. Esta llamada es un sello inconfundible del amanecer en los campos donde habitan. Además de las vocalizaciones, los faisanes emplean un lenguaje corporal complejo. Un batido de alas, una inclinación del cuerpo, una carrera corta con la cola elevada. Cada gesto comunica algo. Durante las confrontaciones, rara vez llegan al contacto físico. La mayoría de los conflictos se resuelve con posturas, demostraciones visuales y retiros estratégicos. Los espolones y el pico pueden ser usados en combates, pero estos son más comunes en espacios cerrados o entre ejemplares cautivos. A medida que el verano avanza, los faisanes entran en una etapa más tranquila. Las crías que han sobrevivido se independizan, los adultos comienzan a mudar el plumaje y la agresividad territorial disminuye. El otoño marca el inicio de la preparación para los meses difíciles. Se alimentan más intensamente, buscan refugios seguros y limitan su actividad al mínimo durante los días fríos. No migran, enfrentan el invierno en su territorio natal. Cuando la nieve cubre el suelo, buscan alimento bajo la hojarasca o cerca de zonas despejadas.
Se ocultan entre los arbustos densos donde la temperatura es más estable y aprovechan las primeras luces del día para moverse antes de que los depredadores estén activos. Así transcurre la vida del faisán, un ritmo circular, lleno de pequeños gestos de supervivencia. Desde el huevo escondido hasta el canto áspero del macho adulto, todo en su existencia responde a una lógica silenciosa y eficaz. El faisán no es ave de exhibición, aunque luzca como una joya viva. Es un estratega, un sobreviviente, un actor silencioso en el drama de los campos. Aunque el término faisán suele evocarnos una sola imagen, esa de un ave terrestre con plumaje brillante y cola larga, en realidad hablamos de un grupo amplio y diverso que abarca más de 40 especies, distribuidas en varios géneros dentro de la familia Phasianidae. Cada una de estas especies tiene su propia historia, apariencia y relación con el entorno, como si cada faisán fuera la variación de un mismo poema escrito en diferentes dialectos de la naturaleza. Entre todos, el más conocido a nivel mundial es el faisán común Phasianus colchicus. De origen euroasiático, esta especie fue extendida deliberadamente por el ser humano a Europa Occidental, América del Norte, Sudamérica, Nueva Zelanda y otras regiones. Su plumaje varía según la subespecie, pero el macho suele lucir un cuerpo cobrizo con escamas negras, una cabeza verde metálica con irisaciones azules, una mancha blanca en el cuello y una larga cola rayada. La hembra, en contraste, viste tonos ocres y pardos, apenas interrumpidos por un patrón moteado que la vuelve casi invisible en el suelo. Lo fascinante del faisán común es que no hay una sola versión de él. Existen al menos 30 subespecies naturales y decenas de variantes híbridas producto de la cría humana. Algunas poseen anillos más marcados, otras tienen cuerpos más grandes o colas aún más prolongadas. Esta riqueza fenotípica ha convertido al faisán común en un lienzo de selección, ya sea natural o artificial. Muy distinta es la estética del faisán dorado Chrysolophus pictus, originario de las montañas del centro de China. Este ave parece haber sido imaginada por un pintor barroco. El macho posee una cresta dorada brillante que cae sobre una capa de plumas naranjas, las cuales puede levantar en forma de abanico. Su cuerpo combina el rojo intenso del pecho, el azul oscuro del lomo y la cola cubierta de bandas negras sobre fondo canela. La hembra, nuevamente, adopta un perfil más discreto, aunque igualmente elegante. Esta especie ha sido tan admirada que se ha introducido en parques y jardines de Europa, donde a veces se encuentra en estado semi-salvaje. Aún más refinado es el faisán venerado Chrysolophus amherstiae, pariente cercano del dorado, con quien incluso puede hibridar. El venerado muestra un plumaje blanco, negro y verde metálico con una cola ondulante que puede superar el metro de largo. En la cabeza lleva un casquete rojo y un patrón en blanco y negro que recuerda a las armaduras samuráis. Su aspecto imponente lo ha vuelto codiciado en avicultura ornamental, aunque su distribución natural es más limitada. Otro faisán digno de mención es el faisán plateado Lophura nicdemera que habita bosques subtropicales del sudeste asiático. El macho tiene el cuerpo blanco con líneas finas negras que dibujan formas geométricas, mientras que la cabeza, el pecho y las patas son de un negro profundo. Su rostro está decorado con una piel roja sin plumas, lo que añade un contraste dramático. Esta especie también fue domesticada parcialmente en Asia como ave ornamental y símbolo de buena fortuna. En Japón, el faisán verde Phasianus versicolor no solo es nativo, sino que ha sido declarado ave nacional. A diferencia del faisán común europeo, este macho presenta un cuerpo verde oscuro tornasolado con la cola más corta y tonos más uniformes. Su canto también es diferente, más grave y cortante. Se le atribuyen cualidades de nobleza y vigilancia, y aparece en varios cuentos tradicionales como un emisario valiente entre los dioses y los hombres. Más allá de su belleza, algunas especies viven al borde del silencio definitivo. El faisán de Edwards Lophura edwardsi, endémico de Vietnam, está críticamente amenazado debido a la destrucción de su hábitat y décadas de caza. De plumaje azul profundo con reflejos metálicos y un rostro desnudo rojo, es una de las especies más esquivas y misteriosas del sudeste asiático. Durante años incluso se creyó extinto, hasta que fue redescubierto gracias a cámaras trampa y rastros biológicos. Otro caso notable es el del faisán de Suiñoe, Lophura suiñoi, originario de Taiwán, donde es un símbolo de identidad nacional. Con su combinación de azul, blanco y rojo, parece vestir los colores de una bandera.
Es monógamo, una rareza entre faisanes y extremadamente territorial. Aunque ha sufrido retrocesos poblacionales, los esfuerzos de conservación han permitido mantenerlo estable en algunas reservas naturales. Además de sus características físicas, los faisanes han estado profundamente ligados a la cultura humana. En muchas mitologías orientales representan al equilibrio, a la vigilancia espiritual o a la realeza. El faisán aparece en el arte de la dinastía Tang en China, en las armaduras samuráis en Japón y hasta en el mobiliario de las cortes europeas, donde su imagen decoraba vajillas, tapices y manuscritos. En la tradición culinaria europea, el faisán ocupó un lugar especial durante siglos. Su carne, de sabor suave y textura firme, era considerada un manjar digno de reyes. En banquetes medievales se le servía con las plumas colocadas nuevamente en el cuerpo ya cocido, como si fuera un animal embalsamado. Este gesto, estético y simbólico, mostraba el dominio humano sobre lo salvaje, aunque en el fondo revelaba una admiración por la criatura. Curiosamente, también hay casos de hibridación espontánea o dirigida, como el cruce entre el faisán dorado y el venerado, que da origen a ejemplares espectaculares pero estériles con plumajes combinados que no existen en la naturaleza. Esta práctica es común en criaderos ornamentales donde se busca la estética por encima de la genética pura. En los últimos años, el faisán ha ingresado también en el ámbito del turismo natural. En regiones como el Himalaya, Tailandia o China, existen rutas de observación exclusivas para avistar faisanes raros. Su avistamiento se considera un premio para los observadores de aves por su timidez, velocidad y camuflaje. Como dato curioso, algunos faisanes tienen la capacidad de emitir llamadas tan potentes que pueden escucharse a más de 1 kilómetro de distancia en condiciones favorables. Y en ciertas regiones se ha documentado un comportamiento singular: cuando se sienten perseguidos y no logran escapar por vuelo, algunos optan por permanecer inmóviles, confiando plenamente en su mimetismo. Esta estrategia, aunque arriesgada, puede salvarles la vida. Así, los faisanes son mucho más que aves vistosas. Son fragmentos de historia natural, expresiones culturales, emblemas de civilizaciones y ejemplos de adaptabilidad evolutiva. Cada especie es como una joya escondida en algún rincón del mundo, esperando a ser observada no solo con los ojos, sino con el respeto que merece aquello que ha sobrevivido a los siglos sin perder su identidad. Desde el primer momento en que un ser humano posó sus ojos sobre un faisán, la historia de estas aves cambió para siempre. En ese instante, sus plumas dejaron de ser solo camuflaje o herramientas de cortejo, se convirtieron en símbolos, trofeos, ornamentos y, en ocasiones, blancos de ambición. Y así, generación tras generación, la relación entre faisanes y humanos se tejió con hilos de fascinación, control y, a veces, olvido. La caza del faisán tiene raíces milenarias. En la antigua Roma ya se hablaba de estas aves traídas desde el Cáucaso, donde su carne se reservaba para ocasiones especiales. En la Edad Media europea, su imagen se transformó en sinónimo de prestigio. Reyes y nobles criaban faisanes en sus cotos privados no solo para alimentarse de ellos, sino como parte del protocolo aristocrático. Cazar faisanes era un ritual de poder, una ceremonia que reforzaba la idea de superioridad sobre la naturaleza. Pero la admiración también tuvo una cara más estética. Durante siglos, las plumas de faisán adornaron tocados, capas, muebles, abanicos, sombreros y hasta estandartes militares. En Asia, su imagen fue integrada en tapices, porcelanas y pinturas. En China, ciertos faisanes eran considerados manifestaciones terrenales del ave fénix y en Japón, aparecían como mensajeros de lo divino. Incluso hoy, algunas danzas folclóricas imitan sus movimientos ceremoniales de cortejo. Este doble vínculo, práctico y simbólico, llevó a la cría masiva de faisanes. Ya en el siglo XIX, se establecieron numerosos criaderos en Europa para abastecer la demanda de caza deportiva. En países como el Reino Unido o Francia, cada año se liberan millones de faisanes comunes criados en cautiverio para ser cazados en los meses siguientes. Esta práctica, aunque regulada, ha generado fuertes debates éticos y ecológicos. Por un lado, se argumenta que la caza controlada sostiene económicamente a zonas rurales, promueve la conservación de hábitats y mantiene vivas tradiciones centenarias. Por otro, se señala que soltar aves criadas en ambientes artificiales, sin habilidades reales de supervivencia, distorsiona los ecosistemas, altera la genética de las poblaciones salvajes y produce un sufrimiento innecesario.
Además, muchos de estos faisanes no logran adaptarse al medio natural, muriendo por falta de alimento o depredación antes de llegar a la temporada de caza. En paralelo, existe una industria creciente dedicada a la avicultura ornamental. En parques, jardines y zoológicos de todo el mundo, se crían faisanes de colores exóticos como el dorado o el venerado, no para la caza, sino para la contemplación. Aquí, los riesgos son distintos: la hibridación entre especies, la pérdida de linajes genéticos puros y el comercio ilegal de ejemplares raros. En muchos casos, el deseo de poseer una belleza singular termina acelerando la desaparición de esa misma belleza en estado salvaje. Frente a esta situación, la conservación se vuelve una necesidad urgente, especialmente para las especies endémicas y amenazadas. Varios faisanes figuran en la lista roja de la UICN. El faisán de Edwards, el de Salvadori, el de Hume o el de Suignoe son solo algunos ejemplos de aves cuyo futuro depende del equilibrio entre la protección de sus hábitats y la presión humana. En algunos países se han creado reservas y programas de cría en cautiverio con liberaciones controladas, enfocados en la restauración de poblaciones salvajes. También se promueve la educación ambiental, el turismo responsable y la investigación científica como herramientas para conservar estas especies sin convertirlas en piezas de museo vivientes. Sin embargo, la mayor amenaza no es la caza ni la cría masiva, sino la pérdida de hábitat. La deforestación, la agricultura intensiva, la expansión urbana y el uso de pesticidas reducen drásticamente los espacios donde los faisanes pueden vivir, alimentarse y reproducirse. A esto se suma el cambio climático, que altera las estaciones y puede desincronizar los ciclos reproductivos de estas aves con la disponibilidad de alimento. A pesar de todo, hay esperanza. Algunos faisanes han demostrado una capacidad notable para adaptarse a entornos modificados por el ser humano. El faisán común, por ejemplo, prospera en campos agrícolas, bordes de carreteras, parques y zonas semiurbanas. Otros, como el faisán verde japonés, han logrado sobrevivir en áreas con alta densidad humana gracias a programas de gestión y a una relativa tolerancia cultural. El futuro de los faisanes dependerá de cómo decidamos mirar a estas aves. Si las vemos solo como recurso, seguirán siendo explotadas y reproducidas artificialmente, alejadas de su esencia salvaje. Pero si las vemos como parte de una red más amplia de vida, como testigos de paisajes que están desapareciendo, entonces tal vez podamos preservar algo más que sus plumas. La clave está en equilibrar la admiración con el respeto, la historia con la conciencia ecológica. Porque el faisán, por más ornamentado que parezca, no es un objeto de lujo. Es una criatura que camina en silencio por los márgenes de nuestros campos, recordándonos que lo bello no siempre necesita pertenecer. Tal vez algún día, si logramos entender su lenguaje, podamos reconciliarnos con él no como dueños, sino como vecinos. Y así, al verlo cruzar un claro al amanecer, dejar de pensar en su valor como trofeo y empezar a verlo como lo que realmente es, un fragmento vivo del mundo natural que aún sobrevive en medio de nosotros.